los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y a comentar nuestros videos para que uno de ustedes tenga la oportunidad de recibir cada semana un libro. En esta ocasión, si sus comentarios llegan a 20 antes de nuestro próximo videoblog, entregaremos un ejemplar de El lenguaje político de la República, aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América Española, 1767-1830, del profesor Gilberto Loaiza Cano. Pero esta dinámica tiene algunas condiciones. Los suscriptores que participen deben tener domicilio en Colombia. Solo se recibe un comentario por cada uno y mis respuestas no suman en el conteo. Al finalizar este video les contaré quién recibió el ejemplar de Historia de Colombia, lo que necesita saber el pasado miércoles. Así que no se despeguen de la pantalla. Los testimonios orales de los tamemes o cargueros mayas entre 1573 y 1579 ante la corte del gobernador de Yucatán y su posterior revisión en el Consejo de Indias en el marco de un juicio por el transporte de tributos, las redes clientelares entre los indígenas del Valle del Río Cauca entre 1680 y 1780 para obtener beneficios, las estrategias de las mujeres indígenas ante los tribunales de la Audiencia de Quito para conseguir su nombramiento como cacicas en el siglo XVIII, la agencia política de los Cuna en el Darién para comerciar con los franceses e ingleses y resistir a la corona española en el mismo periodo, y las estrategias de los denominados motilones en la provincia de Maracaibo para contrarrestar la esclavización y las continuas agresiones de los colonos, son todas evidencias de que en el periodo indiano los indígenas fueron conscientes de su relación exclusiva con la monarquía y continuamente exigieron sus limitados derechos, distanciándose de otras clasificaciones sociales a través de juicios y denuncias que los llevaron a ser catalogados como pleitistas. Por otra parte, cuando estaban por fuera o mal integrados a la monarquía hispánica, no supeditaban su autonomía a la incorporación que ésta les ofrecía y, por el contrario, buscaban negociar un mejor lugar en el cuerpo político para conservar sus intereses. El objetivo general del libro que reseñamos hoy es debatir sobre las diversas formas del ejercicio de la justicia y del gobierno en la colonia, donde se disputaban los intereses de la corona española y los de sus vasallos indios, además de las contingencias al interior y al exterior del cuerpo político. Tengo el gusto de presentarles Conflictos indígenas ante la justicia colonial, los hilos entrelazados de una compleja trama social y legal, siglos XVI a XVIII, una compilación coordinada por el profesor Héctor Cuevas Arenas y publicada por la editorial de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenidos. Héctor Cuevas Arenas es doctor en Historia de los Andes por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador y licenciado en Historia por la Universidad del Valle. Es docente de tiempo completo en la Universidad de Santiago de Cali y hora cátedra en la Universidad del Valle. Sus investigaciones se han concentrado en los grupos indígenas coloniales del occidente de la actual Colombia, así como en la historia de principios del siglo XX en el Valle del Cauca. Producto de ellas son los libros República de Indios, un acercamiento a las encomiendas, mitas y pueblos de indios y relaciones interestamentales, Los indios de Cali, siglo XVIII, tras el amparo del rey, pueblos de indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, que reseñamos en el videoblog 24 de nuestro canal, y Conflictos indígenas ante la justicia colonial, los hilos entrelazados de una compleja trama social y legal, siglo XVI a XVIII, el libro que hoy nos ocupa. La obra que reseñamos hoy reúne 5 interesantes trabajos de los profesores Caroline Cunil, Héctor Cuevas Arenas, Paula Daza, Daniela Vázquez Pino y Freddy Montoya, quienes buscan examinar la agencia de los indígenas desde su papel subordinado en relación con los representantes de la monarquía y los demás actores locales con la finalidad de cuestionar los esencialismos y las imágenes idealizadas del pasado. Héctor Cuevas Arenas nos hace una invitación a leer estas investigaciones. Escuchémoslo. Un saludo muy especial para todos los interesados en el texto Conflictos indígenas ante la justicia colonial, publicado por la editorial de la Universidad Santiago de Cali, en donde podemos reconstruir diversos aspectos, tensiones, dinámicas y conflictos que conciernen a la relación entre la corona española y sus vasallos indígenas en espacios tan diferentes como la península de Yucatán, como la serranía del Perijá y el lago de Maracaibo, también la zona del Darién, Quito colonial y el valle del río Cauca.
en donde podemos explorar todas esas relaciones contingentes y dinámicas y dialécticas que podemos ubicar en la simetría entre estos actores subalternos que son los indígenas y sus agentes, para problematizar un poco más lo que ha significado la relación y la construcción de hegemonía de relaciones políticas y sociales a lo largo del periodo colonial. Entonces esta es una invitación muy especial para que disfruten este texto y que tengamos mucho más herramientas para poder reinterpretar e interpretar también nuestros significados sobre el pasado colonial. Muchas gracias. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de conflictos indígenas ante la justicia colonial, los hilos entrelazados de una compleja trama social y legal, siglos XVI a XVIII. Una compilación coordinada por el profesor Héctor Cuevas Arenas y publicada por la editorial de la Universidad Santiago de Cali. El primer capítulo del libro, a cargo de la profesora Caroline Cunil, gira en torno a la lucha de los indios tamemes o cargueros de Yucatán para que no se les empleara en el transporte de tributos, para lo cual su defensor se amparaba en una cédula real de 1565 que se había pronunciado en ese sentido. El juicio opuso al defensor de indios de Yucatán y al procurador del Cabildo de Mérida entre 1573 y 1579. La investigación de la profesora Cunil analiza el proceso de producción, uso y valoración de las pruebas en los tribunales americanos y en el Consejo de Indias. Su interés es examinar las lógicas que imperaron en la selección de los testigos y en la recolección de sus declaraciones, el peso relativo que tuvieron las pruebas instrumentales y las informaciones de testigos y las consecuencias derivadas de las presiones que se ejercieron sobre estos últimos. En palabras de la autora, el análisis del juicio sobre el transporte del tributo muestra que en un momento dado, las escrituras dejaron de constituir el meollo de la batalla legal y los testigos se volvieron centrales. Así, la estrategia jurídica se deslizó de la reconstrucción de la historia legal hacia la realización de una especie de encuesta etnográfica con alcance socioeconómico, en la que los testimonios indígenas cobraron mucha relevancia. En razón de la centralidad de este tipo de pruebas en la causa, algunos actores no dudaron en recurrir al engaño, la intimidación y la fuerza para obtener testimonios favorables. En el segundo capítulo, el profesor Héctor Cuevas busca entender el clientelismo como una expresión de la cultura política de los indios entre 1680 y 1780 en el Valle del Río Cauca, Nueva Granada. El autor aclara que el pacto entre los indios y la corona fue histórico y definía sujetos, determinaba papeles y expectativas sobre las autoridades y se planteaba como un marco para entender las relaciones con los demás miembros de localidades y cuerpos políticos. El uso de relaciones y redes verticales fue una de las habilidades de los indios para involucrarse en disputas entre distintas justicias o sectores de élite, así como en distintos choques en los niveles de gobierno. Los indios fueron a veces elementos pasivos o activos en dichos conflictos, pero generalmente percibieron intereses, racionalidades y procedimientos de gobierno, como también sus contradicciones. En el tercer capítulo, Paula Daza Tobasura explora la manera en que hijas, primos, tíos, hermanos e hijos fuera del matrimonio intentaban quedarse con el privilegio del título de cacique o cacica en complejos pleitos elevados ante los tribunales de la Audiencia de Quito durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los casos ocurrieron en un momento en el que los cacicazgos se transformaron en espacios de disputa para la nobleza tradicional y para aquellos que estaban por fuera del núcleo de principales y que encontraron en ese contexto la oportunidad de alcanzar un nuevo reconocimiento y movilidad social. A esta situación se sumaba la expansión y consolidación de las tierras de las haciendas, el fortalecimiento político y económico del mundo criollo, el influjo de las reformas borbónicas, las migraciones indígenas y la ausencia de varones disponibles para heredar el cargo de cacique. Según la autora, también hay que tener presente el debilitamiento de las redes de parentesco y reciprocidad entre los principales y tributarios, así como la emergencia de nuevas identidades fruto de la movilidad social que trajeron las reformas borbónicas y que pusieron en entredicho los fueros y privilegios antes reconocidos para la República de Indios.
En el cuarto capítulo, Daniela Vázquez Pino señala que en los documentos encontrados durante el siglo XVIII se describe la falta de fidelidad a la corona española por parte de los indígenas cuna de la provincia del Darién, quienes mantuvieron alianzas comerciales no solo con los franceses e ingleses de diferente calidad, como bucaneros y contrabandistas, obteniendo acceso ilimitado a la pólvora y a las armas de fuego, sino que también se relacionaron con otros grupos indígenas como los mosquitos de Nicaragua, leales a los ingleses, y firmaron tratados de paz con los españoles, cambiando la dinámica política del territorio. La autora recuerda que para la política diplomática inglesa y demás naciones extranjeras con intereses en el Darién, a diferencia de la política implementada por la corona española, los gobernantes indígenas eran legítimos propietarios de la tierra y por ende poseían el derecho de permitir el establecimiento de colonias de otras naciones que no fueran la española. De esta manera, a finales del siglo XVIII, los escoceses pudieron legitimar un establecimiento durante 2 años y lo mismo hicieron los franceses. Mientras los extranjeros en su relacionamiento con los indígenas ganaron entrada al Pacífico, los cuna tuvieron un aliado para resistir a la dominación española. Finalmente, Freddy Montoya López explora una zona marginal y de frontera del Imperio Español, la provincia de Maracaibo en el siglo XVIII, para desentrañar las estrategias de resistencia y las ocasionales mediaciones entre los indígenas motilones y otros actores con los que entraban en conflicto. Los motilones mantenían a los pobladores de las provincias de Maracaibo, Santa Marta y Tunja en constante zozobra con sus ataques a las ciudades y villas. Entre tanto, los hacendados, ayudados por los indígenas, aliados y esclavos africanos, ingresaban por sorpresa al territorio de los motilones y los linchaban como venganza por los daños causados a sus propiedades. Los apresaban y los hacían cautivos. A los más jóvenes los convertían en peones en las haciendas de cacao o los obligaban a realizar trabajos forzados en la construcción del castillo de San Carlos de la Barra, al norte de la provincia, o en los galeones de Santo Domingo y Veracruz. Las mujeres y los niños, entre tanto, eran enviados bajo la protección de un cura o distribuidos en los hogares de prominentes familias españolas para ser educados en los principales preceptos de la cristiandad y para el trabajo doméstico, lo que implicó finalmente su adaptación al nuevo contexto. Esperamos que hayan disfrutado de la reseña del libro Conflictos indígenas ante la justicia colonial, los hilos entrelazados de una compleja trama social y legal siglos XVI a XVIII, una compilación coordinada por el profesor Héctor Cuevas Arenas y publicada por la editorial de la Universidad Santiago de Cali. La obra se encuentra disponible para descarga gratuita en la página de la editorial, de la que les dejamos enlace en la cajita de descripción. Antes de finalizar, queremos recordarles que pueden visitar nuestras 72 reseñas en las listas de reproducción: Historia de la vida cotidiana, Historia de las mujeres, Historia indiana o colonial, Historia política siglos XX a XXI, Memoria histórica, Biblioteca Collect del Caribe, Historia del delito y de la biblioteca del 19 al canal de YouTube. Quiero contarles que el ganador de Historia de Colombia, lo que necesitas saber, que se entregó el pasado miércoles por Instagram, fue Gilberto Eduardo Vázquez Arias. A él muchas felicitaciones, ya tiene su ejemplar en las manos. Les cuento que el videoblog 71, La muerte voluntaria en la Nueva Granada 1727-1848, de la profesora Adriana María Alzate Echeverry, obtuvo 24 comentarios. Queremos agradecerles esos hermosos mensajes que nos estimulan cada día a continuar amorosamente con nuestro proyecto. Gracias a Juan Ortiz, a Werner López, Fernando Arturo Rojas González, Ariosto Arévalo, Carolina Abadía, Dayan Cuesta, Gloria Marcela Criollo Sánchez, Sebastián Valencia, Natalia Silva Prada, Diana Narváez, Tomás Villarraga, Anfersúa 99, Victoriano Lorenzo, Mateo Mora, Wilson Andrés Rodríguez Caicedo, Natalia Álvarez, Nicole Povea, Mateo Quintero, Julián Condori, Natalia López, Freire Pérez, Gilberto Eduardo Vázquez Arias y Camilo Bautista. Recuerden que la selección del suscriptor que obtendrá este libro se hará por el Instagram @mapaloge el próximo miércoles 15 de septiembre a las 7 de la noche. Y ahora, respecto al videoblog que hoy nos ocupa, como el libro es descargable y no lo podemos regalar, si este video obtiene 20 comentarios o más, obsequiaremos entre los participantes un ejemplar del Lenguaje político de la República, aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América Española 1767-1830, del profesor Gilberto Loaiza Cano, que muy amablemente nos envió el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el próximo video les cuento si logró los comentarios y si hacemos el sorteo.
Los queremos mucho. Este canal crece cada día gracias a ustedes, los amantes de los libros. Inviten a sus amigos a suscribirse y a participar de nuestras dinámicas semanales. Los esperamos en 8 días con una nueva reseña historiográfica de su interés. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.